introducir la historia popular en la historia general. Como a tantos otros niños de su edad, los festejos del 25 de mayo lo condujeron a un escenario de escuela primaria, con el rostro pintado con corcho. La perspectiva del tiempo y las tramas de la historia lo volverían a vincular con la plebe urbana de la Buenos Aires colonial, pero ya bajo otras circunstancias. Se reconoce lector desde pequeño. Hoy es historiador doctorado en la Universidad de Buenos Aires, donde también ejerce la docencia. Investigador del CONICET, miembro del grupo Eternautas y director del Museo Histórico del Cabildo, oriundo de Núñez, con ustedes, Gabriel Di Meglio. Bueno. Aquí me uno. Ahí estoy. ¿Estás cómodo? Sí. Bueno, bienvenido. Estamos con Gabriel Di Meglio. La idea de la entrevista del día de hoy es continuar con este espacio que estamos intentando abrir nosotros como estudiantes de Historia, el profesorado Joaquín B. González, un espacio de reflexión, de debate, que sirva para divulgar la función de la historia, el trabajo del historiador y también, insisto, nosotros, o sea, desde el Joaquín, poder llevar este trabajo para abrir el debate del docente como investigador y qué función le encontramos a la divulgación de la historia dentro del profesorado, porque hablamos de divulgación normalmente en ámbitos más bien de la universidad o quizás con un perfil de investigador. Entonces, bueno, más o menos por ese lado va la idea de este ciclo que abrimos con Raúl Fradkin y que, bueno, estamos continuando con vos. Te agradecemos mucho que estés acá con nosotros. Nuestra idea en principio es poder hablar con vos respecto de tu formación profesional y nuestra primera pregunta tiene que ver con, bueno, obviamente estuvimos viendo un poco de tus trabajos, tus libros, y vos en Viva el Bajo Pueblo comenzás el libro con una anécdota, compartís con los lectores una anécdota tuya personal. Nos gustaría recuperar esa anécdota, que nos la cuentes brevemente y saber a partir de eso por qué y cuándo decidiste estudiar historia. Cuando yo estaba en primer grado, que en el 79, iba a una escuela pública, en colegiales, y se hacían esos actos escolares, ¿no? El 25 de mayo, con los vendedores ambulantes. Entonces, una vez me pinté pintaba con corcho, que es una tradición que no sé en cuántos lugares se hará, porque a veces lo cuento en algunos otros lugares de América Latina que hay mucha más gente, digamos, de descendencia afro y no lo harían, digamos. Efectivamente, los sectores populares aparecen en los actos escolares de la primaria, creo que todavía sigue pasando, ¿no? Sí. Incluso en los del 9 de julio solía parecer más una cuestión más rural o más del interior, pero los del 25 de mayo solía ser la plebe de Buenos Aires, ¿no? Y entonces me parece interesante esa presencia. Después no llevaba a una explicación mucho de esa gente en la revolución, ¿no? Que fue lo que yo intenté investigar en ese, que fue mi tesis y después libro. A mí me gustó mucho la historia de siempre, la verdad. Siempre fui muy nerd y me gustaba mucho Asterix y me gusta mucho la historia desde un lugar muy de relato, ¿no? Yo soy muy fanático de Robin Wood, el historietista paraguayo, que escribió Nippur de Lagash, Dago, Wolf, ¿no? Obras ambientadas históricamente que a mí me partían la cabeza cuando tenía, no sé, 10 años, y que en buena medida le debo a Robin Wood, creo. Estudio de historia y también, bueno, las novelas clásicas, no sé, Emilio Salgari, Dumas, ¿no? Sos lector de pequeño, digamos, en ese sentido. Sí, muy lector, y me gustaba mucho, y siempre me gusta mucho el fútbol, y leía historia del fútbol, ¿no? O sea, siempre me gustaba leer la historia de las cosas que había, digamos. Y ya de muy chico eso. Después en el secundario uno se vuelve más como, no me gusta nada, ¿no? Pero hacia el final, en un momento iba a estudiar Derecho, porque pensaba en la salida laboral, ¿no? Y en un momento dije,
estaba mirando, me acuerdo, las carreras, vino gente de la UBA con un coso de lo que era la carrera de la UBA y dije, wow, o sea, me fascinó el programa, ¿no? O sea, Claro. y dije, y bueno, vamos con esto. Pero siempre, la verdad que siempre fui muy amante de la historia en todos sus aspectos, ¿no? Lo que pasó fue que leí Revolución y Guerra de Alfred Nobel, que tiene unas páginas, bueno, a mí es el libro que más me marcó, creo, ¿no? Y tiene, bueno, lo leo mucho, doy clases sobre eso y lo vuelvo a leer y leer. Tiene unas páginas en las cuales habla de la plebe de Buenos Aires, ¿no? Entonces, y la importancia que había tenido, pero mirándolo de un lugar que, bueno, me parecía que le faltaba, me despertó la inquietud, ¿qué pasó con esto, no? O sea, ¿cuál fue la participación de estos grupos sociales más bajos en la revolución, ¿no? Enamoré de ese texto, después una serie de eventualidades, justo di el final de esa materia con ese tema, diciendo que en realidad me despertaba más preguntas que era de Historia Argentina 1, ¿no? Una cátedra de Noemí Goldman en ese momento. Me invitaron a participar, a escribirme en la cátedra y me fui enganchando con el tema y me volví fanático también de ese periodo histórico, ¿no? De la primera mitad del siglo XIX sobre todo, que me sigue fascinando. ¿Cuál considerás que puede llegar a ser la relación del docente investigador o del investigador en el marco de su realidad social y política? Y a mí me parece interesante, a mí, no digo que sea una obligación, no creo en los mandatos, ¿no? Los historiadores deben, cada cual hace lo que le parece. Sí me parece a mí que es interesante tratar de enmarcar la actividad profesional en contextos más amplios que lo estrictamente profesional. En ese sentido, la realidad social sería tratar de, digamos, de comunicar lo que uno hace por fuera de, si va a parecer nada, ¿no? Por fuera de los ámbitos específicos más ligados con lo profesional, que es la gran crítica que se le hizo en particular en los 90, un poquito después, al mundo académico, que después de la dictadura se consolida de una manera rotunda y con una profesionalización excelente, pero que en un momento, creo que en parte también por contexto y en parte por ciertas voluntades, se cierra sobre sí mismo, ¿no? Yo creo que esa realidad que acabo de simplificar ya no es así, me parece que es un poco más heterogénea en ambos lados, pero que evidentemente, sobre todo cuando uno piensa dentro del mundo profesional de los historiadores, hay ciertas cosas que juegan muy fuerte, ¿no? Como por ejemplo esa categoría, siempre digo lo mismo, pero no dicha entre que investigador es lo más grosso que existe, después docente, después divulgador, ¿no? Entonces, investigador mata a docente y así, ¿no? Entonces, que lo que te legitima es ser un gran investigador. Cuando en realidad, siempre digo lo mismo y es cierto, hay profesores que a uno lo marcan mucho más que muchos investigadores. En esta jerarquía no dicha muchas veces es más importante el texto, ¿no? O sea, el libro que uno escribe. Y luego está toda esta tarea por fuera del mundo profesional que hoy en día es mejor vista incluso dentro de él. En otra época era un poco más difícil, me parece, y había menos interés en hacerla, ¿no? Yo hacía programas en Cada Encuentro también discutíamos siempre, para qué público quieren que sea, ¿no? Y bueno, o sea, cuando hacíamos Samba era tratar de llegar a cualquier pibe. Pero otros programas decían, no, esto es para un segmento de población que le interesa esto, ¿no? O sea, y está bien hacer eso, me parece que está... Después, insisto, a uno puede salirle o puede no salirle, pero tener conciencia de cómo comunicar, que es algo que muchas veces en la historiografía no se atiende, que uno no dice cómo escribo, cómo hago para contar lo que sé, ¿no? Cuando comenzamos la entrevista, comenzamos vinculándonos a un acto de escuela primaria y recuperando quizás esa anécdota personal con la que compartís el prólogo, la introducción de tu trabajo Viva el Bajo Pueblo. Nos interesaría preguntarte, o por lo menos pensar juntos, si considerás que hay un desfasaje entre el mundo académico y el mundo escolar. Vos recuperabas, por ejemplo, los actos en escuela primaria. Y si es así, ¿cuál debería ser el rol de los docentes investigadores en esto? Personalmente me obsesiona mucho el tema de los puentes, ¿no? Siempre lo digo así, es decir, cómo conectar el mundo académico de producción de historiografía con el mundo de enseñanza, con el mundo de la afuera, como decía antes, que no tiene que ver con ninguno de estos dos. La educación de Argentina tiene mucha complejidad, ¿no? Es cierto que tiene formas muy fuertes y no sé, el otro día estaba en un acto escolar el 24 de marzo y me pasó algo interesante, que yo fui a la escuela en la dictadura, por unos años, y el ritual era la bandera de ceremonia, los chicos tomando distancia, el guardapolvo blanco, ¿no? El himno. El otro día fui a un acto para repudiar la dictadura, donde hubo bandera de ceremonia, los chicos con el guardapolvo blanco, ¿no? O sea, era el mismo ritual en
una escuela cachatoria, el mismo ritual que yo tenía, pero ahora con un contenido muy distinto, pero el ritual sobrevive a todo, ¿no? Exacto, había hilos de Entonces, permanencia. ahí te das cuenta del peso que tiene el sistema educativo y las cosas tradicionales, y que no es tan sencillo venir y decir, vamos a cambiar tal cosa. Bueno, ¿cómo? ¿No? El secundario tiene unas conexiones más sencillas, creo yo, con el mundo profesional de la historiografía, porque la circulación es más sencilla. Para el maestro que tiene que manejar un montón de contenido, distintas cosas, es más complejo. Pero me parece que falta aceitar mucho ahí, ¿no? Falta mucha comunicación. Por un lado, cómo se difunden desde el mundo académico los avances que existen, ¿no? Y por otro lado, cómo llegan las preguntas, porque el tema, si es unidireccional, no sirve, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que requiere la educación? Es decir, ahí falta el papel del docente pidiendo, el docente que está en la línea de batalla, digo, ¿no? O sea, en el aula, pensando y aportándole al mundo académico. ¿Por qué crees que está ese pasaje, digamos, esa incomunicación, por decirlo de alguna manera? Muchas veces en el mundo académico no hay un interés por eso. O sea, como, bueno, yo sé lo que tengo que hacer. No hace falta que ¿quién vas a decir vos qué es lo que yo tengo que investigar, ¿no? Eso existe, ¿no? La cosa de autosuficiencia absoluta, soberbia también, Sí, ¿no? sí. Pero tampoco me gustaría decir que todo es así, porque efectivamente es muy extraño, porque muchas veces Igual. al mundo académico se le pega a veces incluso excesivamente. Hay de todo, la verdad que hay de todo. Y a veces, del lado de los docentes, hay a veces también cierta comodidad en seguir con las mismas lógicas, o, bueno, muchas veces no se intenta una renovación. Pero otra vez, hay un montón que sí lo hacen, ¿no? Con lo cual me parece que no se puede hablar de dos bloques muy claros, sino que, y ahí creo que el Estado tiene que jugar un papel, ¿no? O sea, porque es difícil, si no hay Estado ahí es muy difícil. O sea, con lo cual, en este momento no soy para nada optimista. ¿Por qué elegiste o decidiste pararte, digamos, en ese lugar? ¿Por qué elegiste eso? Plebe urbana, Sí. Bajo Pueblo. Mira, cuando hago textos o cuestiones más de divulgación, ahí uso muchos sinónimos. Académicamente sí me pareció en su momento importante determinar bien de qué iba a hablar y cómo llamarlo. La verdad que perdí demasiado tiempo, diría, en eso. Hoy lo haría de otra manera, porque me parecía fundamental el término, ¿no? Y la verdad que los términos son un poco arbitrarios, ¿no? Porque para mí uno tiene que agarrar un texto de historia, leer cómo habla y ver si uno cambia la categoría y pone otra, si funciona igual, la categoría no era tan importante. Para mí, a mí me gusta la categoría de clase, porque me parece que la clase social como idea marxista, ¿no? Es decir, bueno, no marxista, pero digo, en esa línea, tiene en el término ya la idea de diferencia, ¿no? La idea de estratificación. Si hay una clase hay otra, ¿no? ¿Cómo darle voz, digamos, a aquellos que no tenían voz en esa sociedad colonial? La historia popular, aunque conviene para cualquier trabajo, cualquier cosa que uno haga, tiene que mezclar necesariamente documentos de distinto tipo, ¿no? Entonces, vamos de lo que yo sé, ¿no? Vas a trabajar en el siglo XIX en Río de la Plata. Entonces, Buenos Aires, pongan por caso, Tomás, lo que dicen los viajeros. Los viajeros vienen y dicen, hacen descripciones pintoresquistas de lo que ven, para un público que no es de acá. Entonces describen mucho. Las memorias de alguien que vive acá describen menos porque ya sabe de qué está hablando, ¿no? Sí. Pero te da la mirada sobre la plebe desde otro sector social. Una y otra son muy importantes, pero si te quedas con esas, no vas a entender nada. Entonces, seguís buscando otro tipo de documentos. La prensa da documentos. Las órdenes que da la policía y los informes de la policía te muestran cómo intentan controlar ese mundo, ¿no? Entonces te da información muy rica. Ahora, ninguno de esos te da directamente la voz popular. Eso en general, diría que depende del lugar y depende del fondo del archivo. Hay dos lugares principales para encontrarlo. Uno es cuando hay solicitudes o pedidos de la población a los gobiernos. Por ejemplo, en Buenos Aires hay. Entonces, aunque ellos no sepan escribir, le dictan a alguien lo que quieren. Entonces, indirectamente te da un poco, bueno, qué quería un esclavo, ¿no? Le pido a la autoridad que me dé el sueldo que no le pagan a mi marido muerto en la batalla, no sé qué, ¿se entiende? Ese tipo de cosas. Y después, la vedette, digamos, de las fuentes populares es el archivo judicial, ¿no? Donde uno, digamos, cuando en un episodio violento, una pulpería, alguien le clava un cuchillo a otro, y si es capturado lo van a interrogar, si no está muerto la víctima, lo van a interrogar, y sobre todo a los testigos. Particularmente este año 2016 se cumple el bicentenario de lo que podríamos llamar, entre comillas, la patria. Y sería interesante problematizar eso. Quizás el concepto de patria en relación o en boca de los sectores populares, de las clases subalternas, de este bajo pueblo. ¿En qué momento ese concepto de patria logró una identificación en los sectores más relegados de la sociedad colonial?
A ver, es complicado, ¿por qué? Porque efectivamente patria es uno de los principios identitarios clave del mundo colonial, ¿no? Si hay un montón de documentos que se firman por Dios, la patria y el rey, como casi una especie de cliché, ¿no? Pero funciona, es decir, la patria en un sentido invocativo, la patria como no en un lugar concreto, sino la tierra padre, ¿no? El lugar donde vivimos, el suelo, la comunidad, ¿no? que es clave en una sociedad hoy llamadas tradicionales, ¿no? El lugar de tu suelo, el lugar donde estás. En ese sentido, la apelación a la patria suele ir por ese lado más emocional, ¿no? También se usaba patria para decir el lugar en el que naciste. O sea, mi patria es Buenos Aires, tu patria es Córdoba, ¿no? Pero además todos están dentro de una patria que es la patria de la monarquía española. Lo interesante a partir de 1810, o sea, el concepto de patria estaba de antes, es como la revolución se hace en nombre de la patria, ¿sí? El grito de los ejércitos cuando van a la batalla es viva la patria, y eso no es una tontería escolar, sino que es real, lo que alguien claro. dice antes de estar dispuesto a ir a matar o morir, evidentemente algo le genera, ¿no? No es solamente algo formal, ¿no? Efectivamente es un momento muy extremo de la vida, ¿no? El tema es qué quiere decir patria, y lo que sí creo es que no era para todos lo mismo, ¿no? Trabajo sobre Salto Jujuy ha demostrado que para los gauchos de Güemes patria podría decir justicia distributiva, ¿no? Es decir, o en el artiguismo la patria también implica la idea de libertad e igualdad, es decir, para otros, para sus dirigentes muchas veces no quiere decir eso. Entonces, lo difícil ahí es que el mismo concepto no es, uno a veces piensa en el concepto de patria y le da como un sentido entre escolar o de la derecha actual, ¿no? En realidad patria es nada, una entidad que cada cual le da un significado diferente. Uno puede ir viendo cómo se había ido deteriorando la autoridad colonial, cómo también había ido cambiando el contrato, por trabajo de distintos historiadores, entre la población y el rey, que era más directo que antes, cómo se vive la era de las revoluciones, donde se empiezan a desafiar en distintos lugares, ¿no? Las jerarquías tradicionales, los principios tradicionales, la idea de dónde reside el poder. Es uno de los momentos más fascinantes de la historia de la humanidad, ¿no? Eso que va entre 1770 y 1830, que es la famosa en el mundo moderno, como dicen, donde se destruye todo lo que se conocía y se construye algo nuevo, ¿no? Es complejo, porque en otros lugares, incluso de América Española, el realismo popular fue muy fuerte, o sea, esclavos, indígenas movilizándose en nombre del rey contra sus amos blancos revolucionarios, y también buscando transformaciones, pero donde el rey es el encuadre de la transformación. Acá, en el caso de lo que ahora es Argentina, fue al revés, bueno, Uruguay también, entonces uno da por supuesto que los revolucionarios son republicanos, pero se entiende, cuando abrís el ojo, cuando uno empieza a deconstruir encontrás eso, otras cosas, ¿no? Si bien aún no se ha constituido como campo específico de estudio un análisis de lo popular en el Río de la Plata, tu trabajo junto con el de otros historiadores viene siendo un signo distintivo. ¿Cuál considerás que son los desafíos todavía y por qué considerás que efectivamente hay un interés creciente sobre esto? Bueno, este es un momento, el interés creciente quiero verlo en lo que pasa en los años que vienen. Me parece que lo popular también es interesante como objetivo en sí y también como este objetivo a largo plazo, que es introducir la historia popular en la historia general, para que no siga siendo una historia general de hombres blancos ricos, digamos, ¿no? Lo dije. Que en la academia no pasa tanto, ¿no? Pero sí mucho fuera de ella, ¿no? Esta cosa que sigue siendo el próceres, dirigentes, y bueno, que eso también sea una variable, no, y además que hacían los pobres, ¿no? O sea, que también sea fundamental. Sí, como un campo secundario. Claro, que esté integrado en ese discurso, que es difícil, pero me parece que es un objetivo más a mediano plazo. Bien, entendemos que formás parte, digamos, de un esfuerzo colectivo por volver a construir un puente entre la historia colonial y la historia moderna de nuestro país, ¿no? Sí, cierto. ¿Por qué crees que sucede o que sucedió ese divorcio entre la historiografía nacional y qué hilos de permanencia crees que pueden rastrearse con la historia colonial? Bueno, a ver, por empezar, yo me formé en la historia del siglo XIX y tardé en darme cuenta de la importancia de lo colonial. Siempre fui, creo que es muy de la tradición argentina, más amante de las rupturas, ¿no? En el caso de la Revolución de Mayo y lo que pasa después. Más tarde, después de haber publicado mi primer libro, etc., empecé a darme cuenta que me faltaban más raíces coloniales para entender algunos problemas. Creo que en Argentina, es una opinión, ¿no? Un problema es que la idea del país nuevo que nace circa 1880, cambio que no niego que es rotundo y feroz, digamos, Estado Nacional, sociedad capitalista, ¿no? Hizo
que muchas veces se considera que todo lo previo es una simple prehistoria de la historia, que es la Argentina moderna, ¿no? Que nace en ese momento. Y eso lleva a enfatizar los cambios, la novedad, por ejemplo, el aporte inmigratorio es fundamental, pero entonces se quita el análisis previo de todo lo que había antes, como si de golpe solo hubiera gringos y nada previo. Y, por ejemplo, uno ve las historias del movimiento obrero y todas toman el tipógrafo que vino de la Comuna de París y que militaba, que eran 25, ¿no? Y tal, pero prácticamente las huelgas previas, que eran de los saladeros Urquiza, no entran en las historias del movimiento obrero porque historia criolla, ¿no? Hay un divorcio donde todo lo previo parece simplemente historia patria, si quiere, un poco anquilosada, un poco de próceres, ¿no? Entonces a mí me parece que para entender muchas cosas del siglo XX es necesario, no hay una continuidad estricta que nos obligue a mirar necesariamente para cualquier cuestión hacia atrás, pero efectivamente muchas cuestiones del siglo XX y de la sociedad actual incluso están marcadas, ¿no? El racismo argentino, que es clave en la sociedad nuestra, tiene que ver con la sociedad de castas coloniales, es innegable, ¿no? La movilización popular, que es clave en la política argentina, tiene, bueno, lo que yo y otros hemos investigado mucho antes, y que incluso también tiene algunas raíces coloniales, aunque sobre todo tiene que ver con la revolución, ¿no? Es decir, que queda como componente clave de la política argentina. De la idea de nación, de patria, de república, es decir, todo eso tiene un raigambre que yo creo que hay que rastrear desde muy antes. Si no, no es que la historia argentina se explica en 130 años, sino que es más larga, ¿no? Hablando de continuidades, algunas de las cuales todavía las tenés hoy, no sé, en 1806, después de la primera invasión inglesa, la primera movilización a la Plaza Hoy de Mayo, exigiendo un cambio de gobierno, y esa costumbre no se terminó, ¿no? Es decir, si la querés entender, tenés que ir hasta ahí. Cuando uno va a la documentación de época o se acerca a los archivos, encuentra una apelación constante a los tumultos. Por ejemplo, ¿qué era un tumulto para la sociedad de Buenos Aires en el siglo XIX? El tumulto es un término que usa la ley condenatorio, ¿no? Contra la movilización, evitar el tumulto. Tumulto es esto, es una movilización no reglada. Ya no hay invitación, el cabildo abierto ni siquiera se hace en el cabildo, se hace en una iglesia, porque no entran, porque va mucha más gente la que pueden controlar. Entonces, eso implica que hay democracia directa con gente que ya no está invitada, sino que se populariza mucho más. Entonces es más difícil de controlar y ahí se empieza a hablar de tumulto, ¿no? El tumulto es aquello que es caos. Entonces lo que la élite porteña empieza a tratar de hacer es reemplazar eso por el sistema representativo, ¿no? Es decir, elecciones, una forma de reglar la participación y de esa manera controlarla. Lo que una vez propuse fue la idea de un ciclo de participación popular que va de 1806 a 1842, ¿no? El terror rosista, el fin del terror rosista, que es un momento en el cual, si uno va viendo la cantidad de acontecimientos y la presencia popular, es decisiva absolutamente, ¿no? Creo que estoy hablando de la ciudad de Buenos Aires, sí, que cada lugar tiene una periodización distinta. La politización popular a nivel rioplatense en general hizo que prácticamente uno no pueda encontrar en el siglo XIX, por lo menos antes de 1880, ese estado consolidado y oligárquico, líderes exitosos que no sean líderes populares, ¿no? Los caudillos y otros también. Es una marca de la importancia de lo popular, ¿no? Y yo siempre digo lo mismo, en la literatura también uno lo ve, todos los textos claves del siglo XIX tienen a lo popular como una impronta fundamental, Facundo de Sarmiento, ¿no? No sé, Martín Fierro, Amalia de Mármol, El Matadero, todos textos fundacionales, la historiografía de Mitre, la de Vicente Fidel López, Las multitudes argentinas de Ramos Mejía, es decir, la presencia, Moreira, de Gutiérrez, si uno se pone a ver el peso que tiene lo popular en la literatura de la élite, te das cuenta que efectivamente ahí hay un problema, ¿no? Bueno, queremos despedirte, agradecerte mucho por haber venido, Gabriel. Esperamos volver a tenerte pronto, que te vaya con éxito en el Cabildo y bueno, seguramente nos estaremos viendo en el curso. Bueno, qué historia. Muchas gracias por haber venido. Gracias. Un placer. Un placer. Nos vemos.